Tu Tien se sentó en la cueva, con la mirada fija en el sobre de dinero que el tío Tuan había dejado. Esa suma podría ayudarla a costear su vida, comprar ropa o alimentos, pero ella no podía usarla. Desde que abandonó la casa de su ex esposo, se había prometido vivir con sus propias manos, sin depender de nadie, sin importar cuán difíciles fuesen las circunstancias. Guardó el sobre en un rincón, respiró hondo y se levantó. Echó la cesta de caña sobre su hombro y decidió internarse en el bosque para talar árboles que luego vendería. Sus pies descalzos avanzaban silenciosamente por un sendero cubierto de hojas secas, mientras la luz del sol se filtraba entre las copas, formando destellos sobre su vieja camisa. Al llegar al bosque conocido, observó a su alrededor en busca de bambús y maderas aprovechables. Con cuidado, utilizando un pequeño cuchillo afilado, comenzó a cortar cada trozo de madera. Los organizó y los ató en fardos de forma ordenada. El sudor le empapaba la frente, y a pesar de que sus manos delgadas y endurecidas mostraban el desgaste del trabajo, no se detenía. El esfuerzo era agotador, pero ella comprendía que solo mediante el trabajo honesto podía subsistir sin depender de la caridad de nadie. Cuando reunió suficiente madera, se esforzó por cargarla sobre su espalda y avanzó lentamente hacia el mercado. Durante el trayecto, sus pies temblaban de fatiga, pero su determinación la impulsaba a seguir. Al llegar, colocó la carga en un rincón, tomó un respiro profundo y comenzó a ofertarla. Poco a poco, las personas del mercado empezaron a fijarse en ella. Algunos, conocedoras de su situación, sintieron compasión y le compraron, mientras que otros la miraban con curiosidad. Pero Tu Tien no se inmutaba. Se concentró en vender, con la esperanza de ganar lo justo para adquirir los insumos básicos que necesitaba. Después de un tiempo, casi toda la madera había sido vendida. Aunque el dinero obtenido no era mucho, para ella representaba el fruto honesto de su esfuerzo. Con cuidado, contó el dinero y se dirigió a una pequeña tienda de abarrotes, donde compró sal, aceite y algo de comida deshidratada para llevar de regreso a la cueva. Al salir del mercado, sintió que su corazón se aligeraba un poco. Aun cuando la vida seguía siendo dura, sabía que con esfuerzo podía mantenerse por sí misma, sin tener que recurrir a la lástima de nadie. La luz de la tarde se desvanecía gradualmente, y su pequeña sombra se fundía con el camino de tierra, pero en sus ojos brillaba la determinación y la fortaleza de alguien que se niega a rendirse. Tuan estaba sentado en su oficina, con la mirada fija en la pantalla de la computadora mientras revisaba los documentos sobre el avance de la obra. El proyecto se encontraba en una etapa crucial, y él necesitaba ir personalmente al lugar para inspeccionar la situación. Justo en ese instante la secretaria entró, tocó suavemente la puerta y dijo: «Tuan, la obra requiere que acudas urgentemente a inspeccionar. El equipo de ingenieros te está esperando». Sin dudarlo, él asintió, recogió rápidamente los documentos y, junto con la secretaria, salió de la oficina. El automóvil rodó por el camino de tierra hacia el sitio de la obra, donde se oían el ruido de las máquinas y el bullicio de los obreros trabajando. En el lugar, Tuan bajó del vehículo, se colocó el casco de seguridad y, junto al equipo de ingenieros, procedió a la inspección. Observando la carretera que poco a poco tomaba forma, se mostró satisfecho, pero continuó revisando cada detalle con cuidado. «Esta vía necesita ser reforzada para evitar deslizamientos cuando llegue la temporada de lluvias», reportó uno de los ingenieros. Tuan asintió y discutió las medidas a tomar. En ese momento, una figura familiar llamó su atención. Tu Tien, con la cesta de caña sobre el hombro, caminaba por el sitio de la obra. Al verlo, se detuvo en seco. Tras dudar unos instantes, respiró hondo y se apresuró a acercarse, sujetando firmemente una bolsa de tela. «¡Tuan!», llamó con cierto tono urgente. Tuan se giró y la miró, sorprendido. «¿Estás bien?». Sin responder, Tu Tien abrió la bolsa y sacó el sobre de dinero que él había dejado anteriormente. «Me das este dinero, pero no puedo aceptarlo. Quiero devolverte la cantidad completa». Tuan la observó, con una mezcla de sorpresa y comprensión. Sabía lo difícil que era su vida, pero ella se mostraba decidida a rechazar la ayuda. Él, con suavidad, le empujó el sobre hacia ella. «Quédate con él. Esto no es una donación, sino una ayuda sincera». Tu Tien negó con la cabeza, con voz firme. «Sé que tienes un buen corazón, pero quiero ganarme la vida por mí misma. No puedo aceptar la totalidad de esta suma». Con cuidado, abrió el sobre, tomó solo una parte y decidió devolver el resto. Tuan guardó silencio por un momento, luego esbozó una sonrisa, sin insistir más. «Está bien, pero si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en buscarme». Tu Tien asintió, sintiéndose aliviada. Sabía que él realmente quería ayudarla, pero ella deseaba mantenerse por sus propios medios. Inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y se alejó,
llevando consigo la pesada cesta de caña, pero con el corazón más liviano. Tuan la observó marchar, lleno de admiración. Esa joven, a pesar de haber atravesado tantas dificultades, seguía siendo valiente y nunca perdía su dignidad. Tu Tien regresó a su cueva después de un largo día de arduo trabajo. El viento vespertino soplaba, llevando consigo un frío que se colaba en cada pliegue de su raída vestimenta. Al mirar a su alrededor en la pequeña cueva, suspiró. Aunque había intentado acostumbrarse a esta vida, en ocasiones la soledad la embargaba con recuerdos nebulosos del pasado. Dejó la cesta de caña a un lado, se estiró y tomó una pequeña cubeta para seguir el curso de un arroyo cercano en busca de agua. Sus pasos descalzos se deslizaban suavemente sobre la fresca corriente. Se agachó y recogió cuidadosamente cada cucharada de agua. Al observar el agua cristalina que reflejaba su rostro delgado, sintió un profundo dolor. Había tenido un hogar, una familia, pero ahora solo se encontraba frente a un destino implacable. Al regresar, recogió también algunas hierbas silvestres en el camino. Con sus manos endurecidas, alzó cuidadosamente cada rama de brotes tiernos y los guardó en la cesta. No tenía muchas opciones para alimentarse, pero cada tallo, cada grano de arroz, era fruto de su propio esfuerzo y sacrificio, por lo que, aunque modesto, lo valoraba profundamente. Una vez en la cueva, encendió un fuego, colocó una olla sobre la estufa y puso el arroz. Bajo la luz parpadeante del fuego, sus pensamientos comenzaron a desbordarse. Recordó los tiempos en la casa de su exesposo, los momentos en que se esforzaba por mantener un hogar, solo para ser finalmente rechazada sin piedad. Recordó a su severa suegra y al infiel esposo. Todo era como un viento helado que atravesaba su corazón. Bajó la cabeza y removía suavemente la papilla, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. No quería llorar, pero la pena acumulada durante tanto tiempo la hacía perder el control. Cuando la papilla estuvo lista, sirvió un pequeño cuenco, sopló suavemente y lo llevó despacio a sus labios. El sabor sencillo y el aroma tenue le resultaban familiares, pero al tragarlo, su corazón se llenó de amargura. Recordó las comidas familiares, las risas del pasado, y ahora solo quedaba un vacío inmenso. Se sentó en un rincón, sintiendo cómo el calor del cuenco se extendía por sus manos, aunque no alcanzaba a calentar su corazón. Lo había perdido todo, ya no tenía a nadie a su lado. Las lágrimas caían silenciosamente. No sollozaba con desesperación ni culpaba a nadie, simplemente dejaba que las lágrimas se deslizaran, arrastrando consigo sus recuerdos. En la quietud de la noche, el susurro del viento afuera parecía confesar secretos de penas contenidas. Sabía que debía seguir viviendo, pero se preguntaba cuándo terminaría este dolor. ¿Llegaría el día en que encontrara, por fin, un lugar que realmente pudiera llamar suyo? Bajo la luz del sol de la mañana, Tu Tien cargaba la cesta de caña sobre su hombro y avanzaba lentamente por el sendero que conducía al bosque. En estos días, el clima comenzaba a cambiar de estación y las repentinas lluvias hacían que la cueva se volviera más húmeda y fría. Necesitaba un refugio temporal mejor, al menos que la protegiera de la lluvia y el sol durante los días tormentosos. Se adentró en el denso bosque de bambú donde la luz se filtraba entre las frondosas hojas verdes. Sus ojos observaban con atención, eligiendo los bambús más rectos y robustos para construir su tienda. Con un pequeño cuchillo en mano, cortaba cuidadosamente cada trozo de bambú y cada hoja de palma para llevarlos consigo. El sonido del cuchillo resonaba en el tranquilo bosque, mezclándose con el alegre canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Después de reunir los materiales necesarios, Tu Tien ató firmemente el manojo de bambú, lo cargó sobre su hombro y regresó en silencio. El accidentado camino de montaña y el peso en su espalda la hacían detenerse a veces para recuperar el aliento, pero ella no se rindió. Sabía que no podía depender de nadie más, solo de sus propias manos para sobrevivir. Al llegar a la cueva, dejó el manojo de bambú, se sacudió suavemente el polvo de su vieja camisa y se puso a trabajar de inmediato. Midiendo con cuidado, erigió cada pieza de bambú como pilares, utilizando cuerdas naturales para fijarlos de manera segura. Las grandes hojas se apilaron unas sobre otras, formando un techo sencillo pero suficiente para protegerla de la lluvia y el sol. Cada gota de sudor que caía por su frente marcaba sus manos, las cuales se iban endureciendo, pero su mirada se mantenía llena de determinación. No tenía mucho, pero sí la fortaleza para seguir adelante. Al final de la tarde, la pequeña tienda estaba finalmente terminada. Tu Tien se quedó en silencio, observando su obra con un modesto sentimiento de orgullo. Aunque no era espaciosa ni muy resistente, era el refugio que ella misma había construido, un lugar seguro para ella. Se sentó frente a la puerta de la tienda y miró a lo lejos. El cielo comenzaba a oscurecerse y el fresco viento se deslizaba, trayendo consigo el aroma de la tierra del bosque. Sabía que la vida aún presentaba muchas dificultades, pero ya se había acostumbrado a ello. Tomó algunas hojas secas y pequeños leños, encendió un fuego junto a la tienda, y las llamas danzantes iluminaron su rostro delgado. El calor se extendía, disipando el frío de la noche en la montaña.
Tras un largo día de trabajo, su cuerpo estaba exhausto, pero su corazón se sentía más liviano. Bebió lentamente un sorbo de agua, cerró los ojos y disfrutó de esos escasos momentos de paz. Aunque estaba sola y la vida implacable, Tu Tien se mantenía firme. Ya no esperaba a nadie, ni confiaba en que alguien vendría a rescatarla. De ahora en adelante, se ocuparía de sí misma y construiría una nueva vida, sin importar lo solitaria que fuera. Una tarde, el CEO Ton estaba en su casa, con el teléfono en la mano resolviendo asuntos de trabajo. Sus días estaban siempre llenos de ocupaciones, pero hoy sintió un impulso que lo llevó a salir para inspeccionar el avance de la construcción y respirar aire fresco tras muchas horas de tensa labor. Subió a su vehículo y condujo por caminos de tierra accidentados que llevaban al sitio de la obra. Durante el trayecto, se detuvo para ayudar a un motociclista que había sufrido una avería, conversó un rato y luego siguió su camino. Mientras su coche atravesaba una zona montañosa, una imagen repentina llamó su atención. Junto a un acantilado, Tu Tien estaba sola construyendo una tienda. Bajo la tenue luz del sol de la tarde, la pequeña joven luchaba por amarrar los bambús al marco de la tienda, colocando con esmero cada hoja sobre el techo para protegerse de la lluvia y el sol. Al ver cómo se organizaba y creaba su propio refugio, Tuan no pudo evitar sentirse profundamente admirado. Sin pensarlo dos veces detuvo el vehículo, se quitó el casco de seguridad y se acercó. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con voz cálida y profunda, haciendo que Tu Tien se sobresaltara. Ella se giró, sorprendida al verlo, y antes de que pudiera rechazarlo, Tuan se arremangó y tomó un trozo de bambú para erigir el marco de la tienda. Con su ayuda, el trabajo se completó rápidamente. Tu Tien observaba en silencio al hombre frente a ella, ver a un CEO, sin temor a ensuciarse o enfrentar dificultades, colaborando en la construcción de su pequeño refugio, le conmovía profundamente. Tan pronto como terminaron, comenzó a llover intensamente. Ambos se apresuraron a refugiarse en la tienda y se sentaron junto a la estufa a esperar a que cesara la lluvia. El calor del fuego se extendía, disipando el frío de la lluvia de la tarde. ¿No te sientes sola viviendo así?, preguntó Tuan, mientras miraba el cielo grisáceo a través de la ventana. Tu Tien guardó silencio por un instante, y luego esbozó una triste sonrisa. ¿Sola? ¿Y qué? Ya estoy acostumbrada. Tuan no dijo nada más, comprendiendo que ella había sufrido tanto que ya no esperaba nada de los demás. Cuando la lluvia comenzó a amainar, se levantó, regresó a su vehículo y volvió para entregarle un pequeño paquete. «Quédate con esto, es solo unas provisiones básicas». Aunque vacilante, Tu Tien aceptó el obsequio con un leve gesto de agradecimiento. Tuan sonrió, subió a su coche y continuó con sus tareas. El cielo se despejó, pero Tu Tien quedó sola junto a la estufa. La tenue luz del fuego se reflejaba en sus ojos, iluminando los pensamientos profundos que albergaba en su interior. Quizás, en medio de las tormentas de la vida, todavía habría personas dispuestas a extender una mano sin pedir nada a cambio. Và giờ, cô rời đi với hai bàn tay trắng, nhưng trong lòng đầy những vết thương không bao giờ lành. Tự Tiên rời khỏi ngôi nhà mà cô từng coi là tổ ấm, trong nước mắt và nỗi đau nguông xuôi, bị người chồng mà cô từng yêu thương đẩy ra ngoài một cách tàn nhẫn. Cô lang thang cho đến khi đến dưới chân đồi, bên bờ sông chảy qua, nơi những giọt lệ hòa vào dòng nước đục. Cô chẳng biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cảm nhận trái tim mình tan nát theo từng bước chân. Giữa lúc đắm chìm trong nỗi buồn, tiếng bước chân lạo xạo trên nền cỏ khô làm Tự Tiên ngẩng đầu. Trước mắt cô là một người đàn ông lớn tuổi, một người dân trong làng với ánh mắt tràn đầy thương cảm. Ông không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ quan sát cô tiều tụy, nhưng hiểu được nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Sau một hồi trầm tư, ông nhẹ nhàng hỏi: "Cô gái, có chuyện gì vậy? Sao cô lại ngồi khóc ở đây?" Lời nói ấm áp như thắp lên tia hy vọng